Tiali, neno toca lilica el tonac. Hoy, 8 de julio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la 11ª casilla de la quinta trecena, el tonali Matlacli Huanse Cali, 11 casa, un tonali del rumbo del Cihuatlampa, el de las mujeres, el color es el negro. Yo estoy muy feliz transmitiendo hoy desde mi aula de aquí de El Cobaep, donde laboro. Escuchen, se oye el agua, claro que sí. Este tonali está en una trecena que rige la señora Chalchutlicue, el agua que corre sobre la tierra. Y el señor de la noche que nos acompaña es su dualidad, Tlaloc, que no solamente es el agua celeste, licor, fertilizante de la tierra, sino también es el rayo, es el trueno. Y hablando de truenos y rugidos, quiero comentarles que Cali está relacionada con la cueva que hay dentro de la montaña. Y esta cueva es resguardada por Tepeyolocli, el corazón de la montaña. Pero este Tepeyolocli, representado por un gran jaguar, viene o es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana. El relato mítico narra que cuando todo estaba en silencio y en oscuridad, el mar en calma, hubo la necesidad de poner un sol. Y este sol fue precisamente Yayauqui Tezcatlipoca. Su hermano Quetzalcóatl, no son hermanos los que no se pelean, dicen por ahí, le dio un bastonazo para que él terminara su periodo. Yayauqui Tezcatlipoca cae al mar, Chalchutlicue lo abraza y él se convierte en un hilo dorado. Las olas, el arrullo de la señora de las aguas que corren sobre la tierra lo llevaron hasta la playa y ahí surge convertido en un gran jaguar. Entra en la cueva de esa gran montaña y ruge, nace el eco y Tepeyolocli. Bueno, pues otra conexión que quiero hacer en relación a esto es que Cali, el nombre Cali, no siempre alude a ese lugar en donde nosotros compartimos todo lo divino que somos, en donde prendemos un fuego. Cali es un edificio y el edificio puede ser un teocalli que albergue a un ser divino, el edificio puede ser un temazcali en donde entramos a darnos un baño y a veces compartimos nuestra esencia con las personas que nos acompañan ahí en ese temazcali y tener mucho cuidado porque hemos hablado hoy, en esta trecena hemos hablado de cómo el agua nos habita y cómo el agua se transforma y cómo el agua tiene memoria. Y yo me quedé pensando, cuando entramos al temazcal sudamos y toda esa agua que hay ahí con el fuego y la ceremonia y la ritualidad y todo lo que ponemos ahí, pues se combina porque el vapor está ahí y tú respiras ese vapor de agua. Entonces la información que se está movilizando ahí también entra en tu sistema. Creo que de hoy en adelante voy a elegir bien cuándo, cómo y con quién ir al temazcal. Existe otro espacio de ritualidad en donde los señores de conocimiento, los hombres de conocimiento, los hombres y mujeres, ¿verdad? Bueno, es que hoy hay que diferenciar, pero bueno, los seres de conocimiento entraban a gatas con sus elementos para la ritualidad, eran chaparritas las entradas y los cali también. Les llamaban Tlilancalmecac. Tlil de oscuro, cal de cali y mecac, bueno, puede ser de mecate o también puede ser de ese lugar en donde tú vas a encontrarte contigo mismo, a ese camino, esa ritualidad que te lleva al autoconocimiento. Otras expresiones que usamos nosotros son, vives en mi corazón, ¿cierto? Y el corazón se vuelve pues como un cali, como una casa. Pero cuando ya estamos hablando en esos términos, ya nuestro corazón ya no sería como un cali. En náhuatl diríamos sería un chanti, porque el chanti es ese espacio en donde tú compartes lo divino que hay en ti. Todo el amor que se genera en un hogar, por eso decimos el hogar, porque ahí está el fuego, en ese espacio elegido para el fogón. ¿Y quién cuida ese fuego? La señora Chantico. Y esa señora es el fuego interno. Por eso cuando hablamos
de nuestro cuerpo como una representación del Kali, le vamos a llamar Chanti, por Chantico. Y en el numeral 11 tenemos a Chalmecatecutli. En otros estudiosos dicen que es Yohualtecutli. Bueno, tanto Chalmecatecutli como Yohualtecutli son nombres que recibe Mictlantecutli. Y Mictlantecutli, recuerden que es el señor del Mictlán, que resguarda ese lugar en donde crujen las lajas de obsidiana y en donde se resguardan los huesos de las antiguas humanidades. Dice el relato mítico que están ordenados por tamaños y por género. Ahí nació el aroma de las flores. Cuando tú alcanzas el estado de muerte, llegas a ese espacio y ahí se decide, dependiendo en cómo hayas alcanzado este estado, hacia qué lugar vas. Si fue por un problema que tenga que ver con el agua, que guardaste mucha agua en el cuerpo, problemas en los riñones, o tal vez te alcanzó un rayo, entonces vas a ir al Tlalocan. Con este señor viene un ave maravillosa tonada, cuyas plumas se usaban para los adornos, los tocados de señores como Ejecatquetzalcóatl, ¿verdad? Bueno, estas plumas son de la guacamaya roja y ella habita allá en la selva lacandona de Chiapas. Es tonada. Hoy vamos a agarrar una pluma de ella y nos la vamos a poner aquí en el corazón de manera simbólica en el pensamiento. Ella nos trae el fuego. Bueno, pues ustedes viven en mi corazón y viven en esta mi casa. Ah, la casa, no la de adobe y teja, ni la de cemento y cristales, sino esa otra, la primera y última morada, nuestro propio ser. Es como el vientre oscuro y cálido de Zipacli, gran monstruo de la tierra donde el universo entero se anida en cada rincón. Somos esa cueva en la montaña, ese hueco en el árbol, el nido tejido con paciencia, el caparazón que nos defiende, la crisálida que protege la metamorfosis, el huevo donde se gesta la vida, incluso el cráneo que encierra los sueños y el tórax que alberga el latido febril son, a su manera, techos para las esencias divinas que nos habitan. Dicen los antiguos, y con razón, que el cuerpo es un Kali, un refugio, un sitio que resguarda lo más preciado. Y si así lo concebimos, entonces nuestro cuerpo es un Chanti. Nuestro cuerpo resguarda no solo la memoria ancestral que fluye por nuestras venas, como los ríos subterráneos de un mapa olvidado, sino también esas herramientas psíquicas, biológicas y alquímicas que nos conectan con lo divino. ¿Acaso no es un milagro que en cada gota del mar dicen que esté el océano entero y que en cada célula nuestra minúscula, perfecta, se contenga la vastedad del cosmos? Somos pues un mar en miniatura, un espejo del cielo, y lo que afuera vemos es solo reverberación de lo que llevamos dentro. Al nacer, al emerger de esa agua primordial, recibimos el aliento, el aire, y ese aire que entra y se transforma convierte a nuestro cuerpo en un instrumento, una flauta cósmica que resuena con el primer sonido de la vida, la respiración. ¡Qué misterio! Que nuestra existencia extrauterina comience con un eco del universo. Y es aquí, en este cáliz sagrado, donde reside la esencia divina, el fogón donde se fraguan los procesos alquímicos de nuestra existencia. Es el corazón de la montaña Tepeyoloctli, el que retumba en nuestro pecho, el guardián de este monte sagrado que somos. Su piel, como el cielo estrellado, nos recuerda que en cada mancha hay una flor. Cada experiencia es una constelación. Pero ay, este Kali, aunque divino, es también frágil, como un vaso de jade u obsidiana puede quebrarse. Vivimos, dicen, conectados al campo vibratorio universal, somos una nota individual. En esa sinfonía cósmica estamos, y si esa nota desafina, si nuestro Kali se resiente, es porque algo nos está hablando.
Hoy, desde que el sol alcanzó su cenit, Matlacli Huan Se Cali nos llena de sus dones. En el numeral 11 nos acompaña el señor Micantecutli bajo el nombre de Yogualtecutli o Chalmecatecutli. Él nos murmura al oído que la ligereza y el ocio creativo son importantes. Él es el Señor del reposo. Nos enseña a mirar en los espejos de obsidiana para ver más allá de nuestra piel. El ave que lo acompaña es Alot, la guacamaya roja. Ella nos regala la creatividad de Xochipilli, el Señor de las flores, para que en cada grieta de nuestro Cali florezca la esperanza. Te invito a que hoy cierres los ojos, respires profundo, sientas al aire acariciando tu interior, entrando en cada rincón. Escucha el eco que retumba en tu chantí. Este viento es Ejecatl Quetzalcóatl y tras él una serpiente de nube cargada de memorias líquidas es Tlaloc, el Señor de las aguas que nos contienen, el que truena en tus adentros, recordándote que eres parte de la tierra que fertiliza la vida. Chanti no es solo un refugio, es el espacio para la familia, el lugar donde se sana, se crea y se comparte. Es el temazcali donde los númenes femeninos, Chantico, Chalchutlico, Xochiquetzal, Tlazolteotl, danzan y nos purifican. Es imperativo entonces cuidar de este espacio, nutrirlo, escucharlo, aprender de cada dolor, de cada malestar, pues son los susurros de nuestro Teocalli que nos piden atención. Es tiempo de sanar las heridas, de limpiar los rincones oscuros, de invocar a Chantico, numen del fuego interno, para que ilumine el Tlilancalmecac de nuestro ser. Porque solo así, con un Teocalli fuerte y en armonía, podremos proyectar en nuestra realidad la belleza del universo que nos habita. Y yo hoy te pregunto, ¿qué dice tu Teocalli en este momento? ¿Cómo está tu Chanti? Y nuestro conjuro es el siguiente: yo soy mi casa, yo soy mi cuerpo, lago de luz en donde duermen mi soledad y mis silencios. Hoy yo mismo soy Matlacli Huan Se Cali, espacio oscuro, húmedo y cálido donde sucede la alquimia del corazón de la montaña de Tepeyoloctli. Esta noche, ante la mirada de Yogualtecutli, la prudencia, la templanza, la humildad y el coraje generarán realidades nuevas bajo el néctar fertilizador de la tierra, de Tlaloc como Señor de la noche, y la dulzura de la miel de las flores traídas por Alot, la guacamaya roja, tonada como mi corazón ardiente en las manos de Chantico, Señora del hogar. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y ahora, para despedirnos, una frase en náhuatl: Totonacayo tocaltzin, campa semanahuac nemi. Nuestro cuerpo, nuestra casita sagrada o preciosa, donde el universo, el mundo, rodeado de agua, vive. Un placer compartir.